Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Filosóficamente Incorrecto. Y nosotros somos David Alvarado y Cosani Markakis. Para los que ya nos conocen, estamos haciendo este podcast porque sí nos gusta chismear, es la realidad. ¿A quién no le gusta el chisme? Pero el chisme es información que puede ser útil después. Sí. Y acuérdense que la información es poder. El conocimiento aplicado es poder. Y pues si llegas a aplicar tu conocimiento del chisme, tienes poder. Así que... Es que el chisme da sabiduría, o sea... Sí, el chisme... Ciertamente. Es claro. Sí. Es buscar la información, ¿no? Buscar la sabiduría. La Sofía. La Sofía. Bueno, estamos haciendo este podcast por eso, obviamente. Para adquirir sabiduría de las experiencias que tomamos día con día o de las experiencias que hemos escuchado de otras personas conocidas. Y también, obviamente, aparte de reflexionar en este podcast, vamos a pues hablar de diferentes cosas de la vida. De chisme. De chismes. Vale, no vamos a hablar de teorías conspirativas también. Sí. Vamos a hablar de filosofía también. Vamos a hablar de filosofía. Porque creo que es un tema que a los dos nos apasiona mucho, la filosofía. Y pues como dijimos al principio, el chismecito es filosófico. Sí, o sea, todo lo que hablemos va a tener una conclusión. Bueno, eso intentaremos. Sí, eso obviamente. Una finalidad, pues sí, filosófica, una reflexión filosófica o alguna... O reflexión psicológica. Vamos a tratar de aterrizar los temas que vayamos tratando. Y pues también es para que pues ustedes que van a estar escuchando estén haciendo sus cosas, ahí lavando los platos, haciendo ejercicio. Pues lo que sea que estén haciendo, que lo hagan con compañía y que no se sientan así como solitos. Pues sí, para que nuestros amigos nos apoyen. Sí, también. Talento leonés. Talento leonés. Talento completamente leonés. Vamos a tratar de hablar de nuestro el podcast se llama Filosóficamente Incorrecto porque pues todo lo que vamos a hablar nosotros no somos claramente expertos en el tema, pero pues creo que somos letrados para poder como pues tener una opinión crítica. Sí, un criterio. Un criterio al respecto de lo que vayamos a hablar. Y pues el chiste también obviamente es compartir las ideas y que la gente diga, sí, yo también creo eso. Ya sé. Así para que lo pongan en los comentarios. Ahí dejen un likecito y nosotros vamos a leerlos para precisamente hablar de eso en próximos capítulos de nuestro podcast Filosóficamente Incorrecto. Vamos a hablar de un tema que es como que ha estado medio reciente en nuestro entorno y en nuestra propia vida. Y vamos a empezar planteando la pregunta: ¿cómo estás dispuesto a vivir? Sí. Y bueno, es una pregunta fuerte, partiendo de eso, yo creo que también hay que tomar en cuenta de nosotros, pues, que no todas las personas tienen esta decisión, obviamente, claro, pero pues sí, la mayoría de las personas tiende a tener opciones, ¿no? Solamente personas que sí pues, están en una situación totalmente precaria, y no digo que México sea el país más rico del mundo, pero sí hay personas que de tiro no tienen otra opción más que, no sé, ir a trabajar, sí, claro, basura, etc. Entonces, ellos sí, pues, no tienen como estas opciones, pero no nos referimos precisamente a esa precariedad y ese México que conocemos que está un poco herido, sino a que dentro de todo tu contexto tú tienes ciertas opciones, ¿no? Como, no sé,
O sea, lo del libre albedrío, ¿no? De que si, por ejemplo, tú vas a la tienda y quieres agua, tienes que agua mineral y agua normal, ¿no? Digámoslo así. Qué difícil. ¿Cuál será? Qué difícil. ¿Agua o agua con gas? No, bueno, es que depende para qué la quieres. O Claro. sea, quieres hacer una limonada, pues la neta conviene más el agua con gas. Y le venden la limonada hecha, de hecho. Que ¿Sabes? no sé si tenga limones, ¿va? Pero No, claramente no tiene limones, pero sabe a limón. pero supongo, ¿no? La esperanza es lo Lo último que lo huele. último que muere. Sí, pero sí, porque pues luego también hay muchas personas que sí, digamos que tienen tantas opciones y se abruman y terminan sin tomar realmente alguna que les confiera sus convicciones, ¿no? Que nos lleva como a la primera pregunta de esto de que pues si realmente tú sientes que estás viviendo o que estás solamente existiendo, ¿no? Porque también yo siento que también es un tema que aflige mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Que las nuevas generaciones se sienten también como, bueno, como vacía, ¿no? Bueno, uno las percibe como... uno como anciano, ya sé, ya sé. sí, sí. como que se sienten un poquito afligidas por tanta, pues podríamos decir que es un bombardeo de información, pero pues también hay otras generaciones que no tuvieron estas mismas oportunidades que no podemos ignorar, pues no podemos ignorar que pues ellos no tienen de otra, es que caminar 3 días a la escuela casi. Sí, claro, o sea, ellos se adaptaron a vivir en las condiciones que tenían. Uh-huh. Sí, exactamente. Pero por ejemplo, muchas nuevas generaciones, pues sí, hemos tenido estos momentos, ¿no? De donde nada más te estás dejando llevar como por la corriente, ¿no? Como por, ay, es que mis amigos van a estudiar todos cosas Que dejen dinero. que dejen dinero, exactamente. No, que mi familia todos son abogados y pues yo la verdad es que no sé qué hacer, entonces pues yo voy a ser abogado también, ¿sabes? Que pues a final de cuentas, si todos somos un poco esclavos de nuestro contexto, pero tú tienes el poder también de decidir eso, ¿no? Sí, claro. Y si vas a decidir pues continuar con el legado de tu familia, por ejemplo, que sea por tu propia decisión y decir, es que a mí mi mamá el derecho romano, ¿no? O me encanta la litigación, me encanta poder ayudar a los que menos tienen. Yo siento que más bien eso, o sea, sí, pero más bien hay que partir un poco de la idea de cómo percibes tú la vida. Porque creo que a partir de eso es cuando dices, ok, ¿por qué me dejo llevar? ¿O qué es lo que elijo construir para mi vida? O sea, ahí es donde te empiezas ya a preguntar esas cosas de estudiar esto o aquello, así. Sí. Pero ¿desde dónde entiendes tú la vida? Porque si la entiendes como un existir, pues claro que es más fácil simplemente pues seguir la corriente o... Sí, como barquito así en un río, ¿no? Seguir la corriente, al final de cuentas. Pero pues sí, o sea, también no tiene nada de malo seguir la corriente, o sea, es una decisión, pero el chiste es que sea tu decisión. Sí, que sea una decisión consciente, pues, Sí, o sea, que no esté influenciada por otras personas, sino que sea algo que genuinamente tú elegiste hacer. Sí, que por tus propias convicciones y experiencias propias, ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que eso es lo que te hace elegir, ¿no? Y te hace elegir a lo que eliges, pero tienes que ser también un poco consciente de, o por lo menos intentar, porque también pedir ser consciente de todo, pues está cabrón. Ni el inconsciente es completamente consciente. Sí, o sea, sí, también está muy cañón. Pero sí tratar de O sea, ser más bien, consciente, ¿no? Más bien sería ir como viendo, pues sí, como ir tomando el hilo de hacia dónde quieres llegar. Pues sí. Por ejemplo... O sea, darle, sí encauzar lo que haces, pero también darle un motivo de por qué haces eso, de por qué estás caminando hacia esa dirección. Uh-huh. Porque también siento que, más bien ahí está la diferencia entre vivir y existir. O sea, el existir a lo mejor no está motivado por algo. Sí. Cuando no tienes un motivo para hacer las cosas, pues ahí es cuando empiezas a tomar cualquier opción. Sí, como que nada más lo que la vida te pone enfrente es lo Uh-huh. que tomas, ¿no?
Y pues sí es algo complicado eso, o sea, puede tomar connotaciones muy, pues muy feas, muy de, por ejemplo, la otra vez estábamos hablando, ¿no? De no nos castigues, no nos castigues, te amamos. Si te pero sí, ofrecen droga. de esos dulces feos, De esos dulces de feos. esos dulces de barrio. De los vamos a dulces decir. raros. Dulces de barrio, sí, sí. Entonces, pues hablábamos de eso, ¿no? De que muchas veces las personas nada más como que lo hacen como por tratar de huir un poco de su realidad. Sí. Que pues no los culpo, o sea, a veces la realidad es bastante cruel, cruda y pega como el sol ahorita está Sí, horrible. claro, oh, ya sé. Súper horrible. Uno casi se desmaya saliendo a la calle. Exacto. Y pues sí, o sea, a veces nada más es como, ay, pues es que ahí en el barrio, en la esquina, pues la neta es que está el Kevin que vende motita. Y- No, o sea, pero. Pues es fácil, ¿no? No, o sea, deja tú de que lo tengas cerca, o sea, de que lo tengas más bien como enfrente de tu casa o así, sino con las mismas personas con las que te juntas a veces. Y es que a veces, o sea, ni siquiera nos vayamos tan lejos. Vamos, ni siquiera a hablar de los dulces de barrio, vamos a hablar del alcohol. O sea, muchas veces cuando estás en una reunión, ay, que una chevecita, que no sé qué, y es como, pues, por quedar bien, ¿no? Ahí socialmente un poco, la verdad. O sea, como, Sí, pues sí. ay, que échate una, que no pasa nada, que no sé qué, porque pues todos están tomando y quieren como incluirte dentro de, pues, del estupefaciente en turno, ¿no? Y eso no es nuevo, o sea, incluso es un patrón que se ha visto pues desde tiempos muy antiguos, o sea, en los ritos, en los rituales. Por ejemplo, la mirra tiene un efecto también levemente psicotrópico. Por eso se utiliza en los ritos religiosos. También hay otro tipo de ritos que utilizan por ejemplo, la ayahuasca, la hierba del diablo, la marihuana, ajá, la Mary Jane, La Mary la Jane. mostacita. No, o sea, siento que lo grave de eso, más allá de aceptar en una fiesta, pues tomar alcohol porque tu grupo de amigos lo está haciendo, es, o sea, ¿realmente estás siendo motivado por eso? O sea, si realmente es así, si tu motivación es que por no quedar mal con tus amigos. Es una mala motivación. No, pero aparte, o sea, yo creo que es como para cuestionarse muchas cosas, pues, o sea, ¿Cómo que? personales, o sea, cosas personales de decir, entonces, ¿para qué estoy viviendo? O sea, ¿estoy viviendo o estoy existiendo en primer lugar? ¿Estoy viviendo para mí? O sea, si creo que estoy viviendo para mí o estoy viviendo para los demás. Porque si estás viviendo para los demás, pues yo me cuestionaría si realmente estás viviendo, o sea, más bien estás solo existiendo, ¿verdad? Sí, o sea, nada más, pues sí, como dices, viviendo para los demás, para quedar bien con los demás. Es que Sutanito va a pensar esto de mí, Menganito va a decir, no, pues es que eres un agüitado porque no te quisiste tomar un vino con nosotros, o un guacardí, o un tonallán, un pulquecillo, o lo que sea, ¿no? O sea, también por presión social, yo creo que sí siempre, la mayor parte de las veces, el consumir algún tipo de estupefaciente es algo que no está bien, que debería de hacerte cuestionarte precisamente. Sí, o sea, que estás, Sí, ¿por qué estás siendo motivado? ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea, Ajá. ¿por gente? O sea, porque quiero quedar bien con su Y es teléfono. que, y al final volvemos al principio de lo que estábamos hablando, o sea, ¿qué entiendes por la vida? O sea, ¿qué es para ti la vida? Porque si entiendes la vida como solamente estar aquí, pues sí es, o sea, no puedes pensar más allá de las opciones que tienes, o sea, no puedes, digamos, pensar en las consecuencias de las cosas que hagas. Sí, pues es que a final de cuentas sí hasta te condena, ¿no? De cierta forma. O sea, si a final de cuentas sí, pues sí, es una condena. Eres permisivo con ese tipo de cosas, ¿dónde vas a poner el límite, no? O sea, ¿hasta dónde te va a dejar o te van a dejar de decir las personas qué es lo que tienes que hacer? No digo que esté mal, o sea, también está bien, digo, la democracia, ¿no? Es escuchar
la voz de la mayoría, ajá, pero no creo que la mayoría en general, pues, Sí, o sea, pero ¿de qué personas estamos? No, y aparte de qué personas estamos hablando, o sea, claro. Sí. También. ¿De qué calaña? Ajá, ¿de qué calaña estamos hablando? Sí. ¿De qué lado está mascando la iguana? ¿Por Sí, qué? ¿de qué lado está la iguana? Porque, pues, o sea, no tiene caso que escuches al resto o al entorno cuando la neta el entorno está de la chingada. Sí. Hay una disculpa. Hay una disculpita. Una disculpita por las palabrotas, pero ya estuvo suave. Pero sí, también eso es lo que al final de cuentas como que te motiva, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo creo y me gusta creer que la mayoría de las personas quieren mejorar. O sea, realmente tienen una intención genuina por mejorar. Pues, Pero... ¿qué entiendes, Bay? ¿Qué entiendes por mejorar? O sea, mejorar en cuestión de que quiero superarme, ¿no? Uh-huh. Quiero superarme, no sé. El día de hoy gano 2,000 pesos. No sé. Sí, claro, pero, o sea... Y de mañana quiero ganar 3, quiero ganar 4. Volvemos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que te motiva, no? ¿Qué es lo que te motiva? Y lo que te está motivando es lo que te está reflejando que entiendes por vivir. Sí, que al final de cuentas, pues, lo que entiendes por vivir es lo que te va a ir conduciendo en la vida. Prácticamente. Pues sí. Pero bueno, suponiendo, pongamos un ejemplo, Pues o sí. varios ejemplos, porque nosotros tenemos muchos. No es por balconear a nadie, No, pero... no vas a balconear. pero... Sin nombre. Pero pues ahora sí que vamos a utilizar el chisme a nuestro favor. Ajá. O sea, suponiendo, por ejemplo, yo pensaba hace un rato antes de que estuviéramos aquí grabando esto, y así como, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Qué voy a poner? Por dos. Nah, yo soy bien película. Sí, o sea, yo también. Por eso nos gusta el chisme. Somos buenos para estirar el chisme así. Sí. Que se escuche. Sí, pero sí. Ajá. No, sí, la verdad, o sea, no es por ser chismosos, pues, pero nos gusta reflexionar en eso. Entonces... Pero es que también, o sea, a veces siento que sí está un poco dogmatizado eso de ser chisme. sí, el la neta, chisme. yo también creo que está ahí como... Porque también puede ser que nosotros estemos malinterpretando un poquito la palabra chismear, ¿no? Estamos más bien informando, ¿no? Sí, o sea, más bien lo decimos coloquialmente como chisme, lo llamamos Sí, chisme, pero pues realmente no es, o sea, no es tan chisme. no es tan chisme, porque pues obviamente un chisme pues se queda solo en banalidad, ¿no? Ujú. Sí, un chisme es como de que, ay, ¿ya viste el corte de su tanita? Ajá, o sea, se queda solo en simple crítica, no es algo que lo llevas a aprender de eso, o sea, tratar de sacar como sabiduría de porque esas su cosas. tanita se cortó el cabello así y a lo mejor tiene un problema con su mamá. Sí, o sea, no te lleva a algo bueno, pues, no te da un crecimiento personal, o sea, Ujú. solamente se queda en lo que es, o sea, Chisme. chisme. Pero bueno, yo pensaba en eso. Y yo dije, bueno, a ver, yo, Ajá. ya, el que se sienta aquí balconeado, ya ni modo. A No, quien le quede el saco, que se lo ponga. Yo no estoy hablando de nadie, Pero, pero yo pensaba en, por ejemplo, las personas que están en una relación y pues engañan a su pareja. Yo decía, bueno, o sea, a lo mejor se puede entender que esa persona tenga un problema pues psicológico detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, hace poco escuchaba que los hombres que hacen eso usualmente tienden es porque hubo como una falta de atención de su madre. exacto. Entonces buscan constantemente la aprobación de una mujer. Sí. Entonces se puede entender por esa parte que dices, bueno, o sea, obviamente no se justifica, pero empiezas como a entender un poco la complejidad de la persona que está haciendo eso. Sí, como que empiezas a comprender el por qué actúa así, Ajá. ¿no? O sea, de alguna manera empiezas a ver qué está siendo motivado. Pero yo decía, bueno, ok, eso en un principio, pero realmente, o sea, ¿qué te hace continuar con eso? Es que, bueno, también la otra vez, con mi terapeuta,
Saludos. Salud. Saludos. Bueno, no sé si vaya a ver esto, pero aquí estábamos hablando de que precisamente el trauma, que por ejemplo es esto que te deja tu madre o tu padre, como esta huella de abandono, Ajá. O como que sí, pues de abandono, y que por eso buscas como la atención masculina, femenina, dependiendo pues de tu caso. El trauma es algo que de lo que tú no tienes el control. O sea, el trauma existe y te marca de por vida, y eso es lo que te hace como, pues de cierta manera único, ¿no? Tu configuración de traumas. Sí, claro. Entonces, Qué triste. sí, o sea, es triste, pero pues es que sí es la Pero vida. pues, ajá. O sea, a final de cuentas, digamos, tus neuronas se van muriendo y pues no se mueren las mismas neuronas en mí que las neuronas en ti. Y eso es lo que nos va haciendo, pues, característicamente únicos, ¿no? Porque son demasiados factores, todos sincronizados, y que se sincronicen al mismo tiempo, en el mismo punto temporal. Está muy cabrón, la verdad. O sea, si es literal, tendrías que tener como un doppelganger o un tipo de gemelo malvado o algo así. Gemelo malvado. Bueno, pero el punto sí, es... o sea, tendría que ser la misma persona, ¿no? El punto es de los traumas, porque luego me voy. Me voy. Que los traumas no se quitan, se aprende a vivir con ellos. Sí, claro. Entonces, o sea, a ti nadie te va a devolver por ejemplo, la atención que te faltó de tu madre, sino tú tienes que aprender a reconocer eso y poder sobrellevarlo y vivir con ello, porque ya no puedes escribir de nuevo el pasado. Bueno, hay muchas terapias alternativas, obviamente, que eso de la hipnosis regresiva, el psicoanálisis, este tipo de ejercicios, ¿no?, que te dejan. Pero al final de cuentas, el tope, o sea, donde ya topamos en el psicoanálisis, es en que no puedes cambiar el pasado. Puedes usar herramientas del presente, claro, para modificar tu comportamiento futuro, que pues inherentemente se vería afectado si no ves esa parte de tu trauma actual, ¿no? Entonces tienes como que empezar a usar estos ejercicios y barreras, ¿no? Lo que decíamos de la otra vez, bueno, ustedes no saben, pero ahí ya le pegué el micro, perdón. De lo de poner límites y todo eso, es importante. Es importante porque luego también, pues muchas veces dejamos la puerta abierta, ¿no? O la ventana abierta y ya se metió una alimaña o algo, ¿no? El peje lagarto a la casa. El peje lagarto. Pero sí, ¿tú qué piensas? Bueno, yo, por ejemplo, creo que... Bueno, o sea, yo pensaba en eso, te digo, y digo, no manches, pues sí es preocupante, porque si uno no identifica precisamente estos traumas que te están motivando de alguna manera inconsciente, digámoslo así, ya por ser muy buena onda, que te están llevando a actuar así, pues, o sea, realmente estás dejando que tu contexto esté conduciendo a tu vida. O sea, no estás tú manejando verdaderamente tu vida. Pero porque también creo que ahí hay una falta de concepto de qué es vivir. O sea, y no solamente es qué creo de la vida, sino qué es lo que quiero que sea para mí. ¿Sí? La vida. La vida, ajá. Sí, como tratar de escribir tu futuro, ¿no? Por así decirlo. O sea, cómo quiero que sea mi vida. O sea, es que... Ajá. Es que te puedes quedar muy, muy plano en el... Sí, porque por ejemplo diría mi abuelita, saludos abuelita. Saludos a todos. Saludos abuelita de David. Diría mi abuelita, uno puede caminar sobre fuego sin quemarse. O entre fuego, algo así decía. Ella se refería, por ejemplo, que muchas de sus amigas les gustaba la moral distraída. Les gustaba ser una moral distraída. Una disculpita por balconear a las amigas de la abuela. Demonios. Bueno, sí, pero algunas, no todas. Algunas. O sea, y pues sí, o sea, puedes como
pues estar entre ese tipo de cosas, entre, digamos, la maleza, Claro. y tú crecer bien, ¿no? Pero eso es a lo que vas, ¿no? O sea, la visión que tú tienes de tu vida y cómo pues quieres vivirla, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, no sé, a lo que te dedicas es a lo que te gustaría dedicarte, o solamente lo estás haciendo por dinero y tienes otro proyecto que te gustaría llevar a cabo. También es válido, ¿eh? O sea, no culpo a nadie que pues tenga que tomar un trabajo que a lo mejor no le gusta porque pues tiene que pagar las cuentas no Sí, se claro. pagan solas. Que era un Pero- poco lo que decías antes, ¿no? De que también somos esclavos de nuestro contexto. Sí, En cierta manera, sí, ajá. inevitablemente somos esclavos de nuestro contexto, eso sea bueno o malo, o sea, Sí, o sea, pero también cabe mencionar que nosotros hacemos, o sea, de alguna manera también tenemos la decisión de hacer nuestro contexto. sí, a final de cuentas a lo que yo me refiero de eso de que somos esclavos de nuestro contexto, es que tú tienes cierta limitación de opciones, ¿no? Sí, claro. Pero tienes opciones, o sea, no te quedas Sí, no es como que ay, no sé, pues no puedo hacer nada. pueden ser casos muy extremos, por ejemplo, de si tienes parálisis total del cuerpo y... Sí, bueno, o sea, ajá, o sea, estamos también hablando- hay que caer en la realidad, Sí, o sí, sea, sí. que... Pero estamos hablando de la mayoría, ¿no? Ajá. En casos generales. Sí, claro. Entonces, pues si tú tienes opciones, esas opciones, ¿cómo las vas a jugar? O sea, si tú tienes tus Sí, cartas, ¿cómo vas a jugar con esas cartas, no? O sea, pues sí, tratar como de jugar con tu contexto, aunque seas esclavo de él. Porque, pues, aunque seas esclavo, el capataz no siempre está atento, ¿sabes? Siempre puedes robarte una bolsita de arroz o algo así. No, aparte no son, por ejemplo, con esta analogía de las cartas, o sea, no pensar en ganar, sino en concentrarte en cómo estás haciendo todo tu juego, o sea, cómo lo estás llevando. Porque al final de cuentas, bueno, aunque sí está, digamos, bien planteado la analogía de las cartas, en realidad, pues la vida no es como tal una competencia, o sea, no es algo en lo que hay Sí, que claro. ganarle a otra persona, sino es más bien como ir sabiendo. La única competencia sos Es tú con uno mismo. mismo. Pero sí somos esclavos de nuestro contexto, al final de cuentas, pero, o sea, el que seas un esclavo no quiere decir que seas alguien incapaz. Cualquier esclavo. Ay, sí. Sí, o sea, es que, Sí, o sea, incluso los esclavos, o sea, por ejemplo, hablando de los negros en Estados Unidos, cuando, pues, ya, ni siquiera estoy hablando de hace tanto, era como que hace 100, 200 años, no, 100 años, ¿no? 100, 200 años, que todavía era No. legal la esclavitud en Estados Unidos. Bueno, incluso los esclavos Sí, que como tenían que 200. tocar música, por ejemplo, yo hablando de mi área, que tenían que tocar música para pues sí, los nobles, por así decirlo, de los que eran los dueños de los esclavos. A final de cuentas ellos tenían su momento en donde ellos podían tocar lo que querían, porque ya tenían el instrumento y empezaban a tocar pues el blues, empezaban a hacer como estas escalas exóticas, por así decirlo, a hacer un poco lo que llaman las Blue Notes y todo esto, que era salirse, ¿no?, del molde que los obligaban a tocar, ¿no? sí, Pero claro. estamos hablando que eran esclavos, y el que tú seas esclavo de tu contexto no quiere decir que no te puedas salir del molde, ¿sabes? Sí, de tu propio molde, ¿no? Exactamente. O sea, tienes opciones siempre. Aunque seas un esclavo de tu contexto, siempre tienes opciones. Por eso a veces vemos casos de gente que, no sé, viene de la precariedad, por ejemplo. Por ejemplo, me vienen mucho los casos con Alep. No es porque yo haya estudiado en el Conalep, ¿ok? Pero sí hay muchos casos con Alep en los que, pues, precisamente son chicos que no tienen, pues, las facilidades o el acceso a la tecnología y terminan ganando concursos de robótica o concursos de programación, etc. Y es a lo que voy, o sea, aunque tú seas esclavo de tu contexto, tú te puedes salir de ese contexto, digo, de ese molde, pues, Ujú. al que ya te predispone ese contexto. Sí, claro. Porque tienes opciones siempre. Tienen opciones siempre, ¿ok? Gracias, vale. Ok. Chequen sus No opciones. pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Arriba la esperanza, bonita.
O sea, por ejemplo, yo pensaba también del otro lado de la historia, ¿no? De esto, o sea, siguiendo la línea de la pareja que engaña. O sea, por ejemplo, la otra persona, nos vemos bien lejos, Por ejemplo, la otra persona que está siendo engañada en este caso, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el motivo por la que ella o él continuarían en una relación así? O sea, también creo que... Pues Nietzsche te diría... Nietzsche te diría... Todo lo que se haga por amor está más allá del bien y del mal. Y si tú estás dispuesta a aceptar que te engañaron porque amas a esa persona, está pues más sí, allá pero del también bien y del mal. cuál es, o sea, cómo tú entendiste que era el amor, porque pues que es otro tema que vamos a hablar también. No, eso... Que vamos a abordar en este Sí, vamos a hablar podcast. del amor. También está fuerte. Va a ser momento de sacar a Nietzsche, chicos. Está fuerte. Está fuerte. Pero sí, o sea, más bien eso, pues también viene de alguna manera influenciado por cómo tú creciste, por la educación de tus padres y la educación que le dieron a ellos, o sea, ¿Cómo viste que era el amor en tu casa? cómo viste que era el amor en tu casa, o sea, también eso, porque pues ahí es donde uno va cimentando sus límites también. Sí, eso es verdad. Pero también hay que reconocer que pues ya cuando estás grandecito, pues tú mismo... Sí, o sea, ya piensas, ¿no? razonas, o sea, también, también no se estuvo pasan. suave, oye. Perdona la palabrota, pero pues ya estuvo Pero ya estuvo suave. O por ejemplo en este caso de las drogas, que era lo que yo te decía hace rato. O sea, como que yo no entiendo, o a mí no me hace mucho sentido cuando alguien hace algo, cualquier cosa que sea, Ajá. sin tener realmente una razón de hacer eso. Sí, como que tiene que haber un motivo, ¿no? Sí, o sea, solamente lo haces por hacer, como que entonces eso no te va a conducir a nada. Uh-huh. O sea, cuando no tienes realmente una razón o un motivo, pues... Bueno, que ahí podremos desglosar, por ejemplo, la palabra recreación, ¿no? O sea, ¿qué es la recreación? Que es como una droga recreacional, como el alcohol, por ejemplo, que es un estupefaciente recreacional. Lo desarrollo. Sí, pues tú. ¿Qué digo? Tú lo dijiste. Pues recrear, ¿no? O sea, te recrea como tu percepción de la realidad al final de cuentas, y que esta realidad forma parte también de tu persona. Ajá. Entonces, pues no estoy diciendo que toman el alcohol como una terapia, obviamente. No, Ni las drogas, o sea, no sustituye no. una terapia, pero hay que reconocer que también ciertos estupefacientes, entre ellos pues el alcohol, la marihuana, entre otros, que son como digamos los suavecitos, reordenan la manera en que conectas neurológicamente, y de hecho hay estudios al respecto en los que se ha demostrado que no piensas igual y no actúas igual, que eso puede ser bueno o malo, dependiendo de la persona. Puede jugar en tu contra. Puede jugar en tu contra, es una espada de doble filo. Cuando estás bajo el efecto de estos estupefacientes. Uh-huh. O sea, porque también, o sea, viéndolo del lado artístico, no estoy defendiendo, repito, no estoy defendiendo nada. No usen drogas, chicos, no está Lo chido. vamos a poner aquí, no estoy defendiendo. Pon aquí la florecita de Vive sin drogas. Vive sin Vive sin aquí en el centro. Pero artísticamente hablando, si quieres salirte del molde y quieres reconectar creativamente pues neurológicamente hablando, pues sí puede ser un auxiliar. Ojo, estoy diciendo un auxiliar por motivos artísticos, por motivos terapéuticos o recreacionales, porque también el ser humano necesita recrearse, y porque también, o sea, tenemos que reconocer que también vivimos en una época súper acelerada, en desarrollos tecnológicos e industriales muy, muy acelerados. Entonces eso exige que nosotros y nuestras psiques también vayan muy aceleradas. Entonces también como que... Sí, claro, ir tomando el ritmo del mundo, vaya. Sí, y o sea, ¿qué pasa si tienes un motor, y no me dejarán mentir los mecánicos, o sea, ¿qué pasa si tienes un motor súper acelerado todo el tiempo? Exacto, se desviela. En algún punto va a fallar. En algún punto o sea, falla, ajá, porque es muchísimo calor, y es igual con nuestro cerebro. O sea, al final de ya cuentas... moví mi micrófono. Y el mío también. Bueno, es culpa de ella si mi audio está mal.
Entonces pues necesitas un freno, ¿no? O sea, necesitas bajar las revoluciones un poquito y eso pues puede ayudarte recreativamente, ¿no? A bajar las revoluciones un poquito y pues relajarte, ¿no? De cierta manera, reordenar las conexiones neurológicas. O sea, sí. Pero no estoy diciendo que sea necesario, obviamente. Sí, pero ahí ya estás siendo motivado por algo. O sea, ahí ya estás justificando de alguna manera por qué estás haciendo. Estoy motivando. Estás teniendo un motivo. Exacto. Pero refiriéndonos en sí a personas es como, ay, pues nada más porque... O sea, es que de ahí nace en realidad como las adicciones, porque la gente no tiene, o sea, no comienza haciéndolo o partiendo desde un punto en el que esté siendo motivado para conseguir algo con eso. O sea, no lo está usando como una herramienta, sino lo está pues usando ahí, quién sabe cómo. Como Dios le da a entender. Como Dios le da a entender. Ese va a ser otro tema, ¿eh? ¿Dios te da a entender? O tú estás ahí. O tú estás entendiendo mal. O tú estás entendiendo mal. Sí, eso va a ser otro tema. O eso dice. Eso dice. O eso dices para justificar. Sí. Sí, porque también, o sea, hay que reconocer que es cierto. O sea, a final de cuentas, tú decides. Y por ejemplo, hay mucha gente que, pues, si usa las drogas, ya sean drogas legales o ilegales, porque dicen, ay, es que me hace sentir mejor. O sea, sí te hace sentir mejor, pero ¿por qué te estás sintiendo mal, güey? O sea, no es un antidepresivo ni está prescrito. O sea, tú te estás metiendo algo que puede usarse para recreacionalmente. Ajá. Pero si tú tienes un problema, por ejemplo, la otra vez hablaba con un amigo, que no voy a decir quién es. Él sabrá. Él va a saber ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Que precisamente, por ejemplo, si te pones la peda de tu vida, y tienes problemas psicológicos, Uh-huh. va a ser la peor experiencia de tu puta. Ay, perdón. Va a ser. Ups. Y sí, omites eso. Sí. Va a ser la peor experiencia, ¿no? Va a ser la peor experiencia y lo más probable es que hasta te puedes poner mala copa, ¿no? Irritable, paranoico, Sí, claro. Necio, agresivo, que lo vemos normalmente con drogas socialmente aceptadas como con el alcohol, pero por ejemplo algo que he visto de cerca, que es la marihuana, también puede ser al contrario, que te dé como depresión, te dé como para abajo, que estés así como, ay, me siento mal, me voy a morir, o que no quieras hacer nada. Ese tipo de cosas también pueden suceder si tienes un problema psicológico, o sea, incluso ni siquiera tiene que ser psicológico de que, ay, tengo depresión. Sí, o sea, algo muy grave, pues, no, digamos. de que te hayas peleado con tu papá, que te hayas peleado con Sí, tu o sea, un mamá. problema... Exactamente. Y pues normalmente eso sale, pues, de contextos en los que pues, siempre hay conflictos. Sí, claro. Siempre hay conflictos. Desgraciadamente, y que ese es el pedo, vaya. Desgraciadamente la mayoría de la gente que luego puede caer en adicción o en perderle el sentido a hacer algo, precisamente es gente que usualmente, ahora no digo que todo el mundo, usualmente es gente que ha estado siempre constantemente en entornos conflictivos. Sí. Sí. Porque pues sí hay un factor psicológico de por medio. Ajá. O sea, estamos hablando de que tu cerebro no secreta la suficiente dopamina porque todo el tiempo estás estresado bajo el cortisol de tu glándula pituitaria. Y luego llega esta cosa que te hace relajarte y secretar dopamina o ¿cómo se llama la otra? Oxitocina. ¿Oxitocina? Oxitocina, ese tipo de cosas. Ajá, que te hacen sentirte mejor cuando tu cuerpo y tu Sí, cerebro que alivia, ¿no? está súper estresado, pero también hemos de O como con el resaltar- cigarro, ¿no? Que siempre hay un montón de gente que luego dice, ay, es que es para calmar mi ansiedad. O... Ándale, también. O sea, Sí, la nicotina, al Ajá. final de cuentas, tiene un factor adictivo. Y pues es pues sí, es psicotrópico, ¿no? Bueno, tiene un efecto sobre el cerebro que te hace sentir como un poquito más con la mente ligera, ¿no? como aliviado, ¿no? Sí, como más aliviado, exactamente. Y también pues hay que reconocer que cualquier cosa que te fumes es terapia de oxígeno, o sea, te estás
inhalando y exhalando. Es lo mismo que hace la gente que medita, lo mismo que hace la gente cuando le da un ataque de ansiedad. O sea, al final de cuentas es eso, ¿no? A menos que fumes crico, porque esas anfetaminas y te va para arriba, claro. Pero sí, también tengo que reconocer, y hay que reconocerlo, que también hay un factor genético muchas veces también, que te hace pues volverte adicto a muchas cosas, que son las glándulas occipitales del cerebro, que pues es lo que regula, ¿no? O sea, qué tanta dopamina está llegando a tus receptores de dopamina o no. Y entonces, si no hay si no ponen límites tus receptores de dopamina, pues reciben demasiada y por eso te vuelves adicto a ese tipo de cosas. Puedo estar equivocado, ya me corregirá un neurólogo, pero algo así es la idea, ¿ok? Pero por ahí va la idea. Pero recuerden, no somos expertos. No somos expertos. Y se llama filosóficamente incorrecto. Sí, así que chequen recuerden el dato. Bueno, pero todo esto ya para ir concluyendo con este buen chisme. Ya nos vamos. La pregunta, o más bien la incógnita con la que yo me quedaría un poco, y que es también, o sea, la idea también del programa es plantear como, o sea, que las personas que nos escuchan también reflexionen en eso y compartan como su punto de vista, ¿no? O sea, nosotros no lanzamos la pregunta y la contestamos de alguna manera, o sea, más bien lanzamos la pregunta para que la pregunta se quede ahí flotando y haga en el aire. Ajá. Pensar a las mentecillas que nos ven. El arte de pensar, diría Schopenhauer. El arte, ajá. Entonces, más bien la pregunta aquí, la pregunta final sería, ¿qué quieres hacer durar en tu vida? O sea, por ejemplo, yo reflexionaba en esto hace unos meses. Había varias personas que yo, pues con las que ya no hablaba, o que a lo mejor, llegué a coincidir en algún punto de mi vida, pero que ya en este punto pues ya no me servía de nada a lo mejor tenerlas como en redes sociales o cosas así. Uh-huh. Pero cuando yo me planteo de decir, bueno, pues ya porque quiero a esta gente aquí, jamás la borro, de alguna manera como que sí me entró como la duda de, no sé, o sea, como esa sensación rara de que no quieres como, o no estás convencido de todo de hacer algo, pero sabes que está bien, o sea, no te sientes a lo mejor como seguro en ese momento, pero sabes que en algún punto te vas a sentir bien por haber hecho eso. Y reflexionaba justo en esa pregunta de decir, bueno, o sea, ¿por qué yo me sentiría así? Uh-huh. Y dije, bueno, pues voy a tratar a lo mejor como de explicarme a mí misma por qué está bien haber tomado esa decisión, que era justo lo que yo pensaba. La pregunta que ya propuse de ¿qué quiero hacer durar en mi vida? O sea, al final, pues, que al final del día las cosas pasan, la vida sigue avanzando, pero ¿qué es lo que yo quiero conservar en mi vida? O sea, quiero conservar gente que la neta ya ni le importo, que ni me importa, o sea, genuinamente ya no me interesa. Pues no, o sea, no voy a darle tiempo a eso. No voy a invertir tiempo en pensar o en... Pues sí. No voy a invertir tiempo en eso. Porque realmente yo no quiero... O sea, no quiero que dentro de 10 años eso me siga en mi vida, ¿sabes? Sí, porque no te aporta nada. No me aporta nada. De hecho, hay muchas veces que en esas relaciones, por así decirlo, de amistad o de... no sé, relaciones laborales, lo que sea, a veces la verdad es que uno aporta más de lo que le aportan. Sí, obviamente. Y cuando es así, pues la verdad a veces hasta para ti mismo, no diría que lo más fácil del mundo, pero pues sí es más fácil. Sí, claro. Decir, ¿sabes qué? Pues yo no necesito esta Es persona. Creo que uno se va acostumbrando como a vivir con eso, o sea, te acostumbras a vivir pues con lo que no necesitas. De alguna manera es como lo que yo te decía hace rato de que ya esas cosas ya son el adorno viejo de
de Navidad. O sea, que son cosas que ya ni pones en el árbol, Ajá. que ya no sacas de la caja, pero están ahí. O sea, las sigues conservando. Sí, O sea, ¿realmente para qué lo haces? pues exactamente, esa es la pregunta. O sea, realmente ¿por qué conservas ese vínculo? ¿Por qué conservas esa relación, esa amistad, esa persona que conoces? Y pues tú mismo tienes que encontrar la respuesta, ¿no? O sea, puede ser porque a lo mejor te vaya a abrir puertas en algún futuro, pues tal vez, ¿no? Pero también tienes que ponerlo en una balanza, o sea, ¿qué costo? O sea, porque yo estoy Sí, claro. poniendo todo mi tiempo. No, aparte, o sea, también estás cuestionando a lo mejor de alguna manera tu propia capacidad de llevar a cabo algo, ¿no? Sí. De decir, bueno, me voy a confiar de que me puede dar esta oportunidad. Pues sí, pero Pero a lo mejor tú mismo puedes dártela. Sí, pues, como dicen por ahí, si no tienes las oportunidades, créalas. Ujú, sí. Sí, porque al final de cuentas, la verdad, y creo que esto es golpe de vida directo. Nadie hace nada gratis. Sí, pues no. Nadie hace nada gratis. Aunque sea gratis, si algo es gratis, esa persona está ganando algo con darte esto gratis. O sea, ya está ganando exposición, está ganando tener gente. Está obteniendo algún beneficio con eso. Exactamente. Entonces, pues sí, nadie hace nada de gratis. Y pues a veces. Por eso hay que saber a quién deberle las cosas. Sí, también. y a quién abrirle las puertas de Ujú. tu casa. O sea, es un dicho que a lo mejor está medio feito, pero la verdad es Ah, muy, pero pues muy es cierto. real, es real. O sea, eso de que pues, el indio no tiene la culpa, sino de quien le abre las puertas de su casa. Es un mal dicho pues, porque es un Ah, indio. caray, yo nunca había escuchado ese dicho. Sí, sí, sí. Sí, yo nunca lo había escuchado, pero. Sí, o sea, se refiere a que pues precisamente pues a lo mejor la persona que tiene necesidad de estar como pues recogiendo cosas ajenas, por así decirlo, Sí, pues. Sí. no tiene la culpa de tener necesidad, sino tú tienes la culpa de que sabes que esa persona tiene necesidad Y aprovechas de o a lo eso. mejor es mañosa o tiene algún historial como malo, tú tienes la culpa de abrirle las puertas, ya sea de tu proyecto, de tu casa, de tu círculo de amistades. Tú tienes esa responsabilidad porque pues nadie te obligó, o sea, no te apuntó el vato con una pistola en la cabeza y te dijo, ay, preséntame a todos tus amigos, o no sé, ay, vamos a hacer un proyecto juntos, o préstame dinero, ¿sabes? Tú tienes también la responsabilidad de, si te quieres hacer bondadoso, tienes que saber con quién, Sí, claro. para que También. luego no te estés quejando de que, ay, es que yo lo hice porque, pues, quería Que yo ver, fui por buena onda, Ajá. y luego, pues. y Me termina- cacheteó. Y luego, no, es que me pegó, pero yo lo veo y es que pobrecito de él, o ya me hizo majadería y media, pero es que la otra vez llegó muy borracho y pues no lo quise dejar ir, ¿no? Porque estaba muy mal y que no sé qué. O sea, ese tipo de cosas, pues, el primero está mal, sí, porque estás actuando de manera bondadosa desde un punto Equivocado. sesgado. Ajá, sesgado. Es un punto sesgado porque, o sea, no, en primera no tienes responsabilidad de la otra persona y en segunda solamente te estás exponiendo a que pues te sucedan cosas. A que sigan sucediendo eso. Sí. Entonces, era lo que hablábamos de los límites. O sea, de los límites va a haber la pauta, pues, cuando tú pongas límites, de qué es lo que perdura en tu vida. O sea, va a estar esta pauta de, ok, mis límites son que, no sé, sutanito, fulanito, haga esto, ¿no? Pero eso es lo que quiero que perdure en mi vida. Sí, claro. A partir de esos límites, eso es lo que responde la pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, también en un caso como muy común o sea, si estoy en una relación y hay una persona que está estorbando en eso, o sea, ¿qué es lo que... sí, o sea, si hay una persona que está estorbando en la relación, pues, o sea, en primer lugar, ¿qué cosa o cuál cosa es la que yo quiero hacer durar en mi vida? Entonces, a partir de ahí a lo mejor ya se resuelven pues muchas dudas. Es decir, bueno, si yo quiero mantener en mi vida a una persona que dice que es mi amigo. mi amigo, mi compa,
pues veremos, ¿no? O sea, Veremos, dijo el ciego. veremos. O si realmente lo que yo quiero hacer durar es mi relación, bueno, entonces tengo que actuar, tengo que decidir, tengo que hacer, tengo que tomarlo como motivo para actuar. Sí. Sí, para actuar y decidir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero realmente que dure? O sea, ¿vale más la pena, no sé, esta otra persona que a lo mejor no aporta nada a mi vida y que nada más está como estirando la manita y viendo a ver a qué horas me saca provecho? O, por ejemplo, no sé, ni siquiera la pareja, ¿no? Algún otro amigo que aporte mucho más a tu vida y que Sí, se claro. estén alimentando como ambivalentemente para crecer. Que a final de cuentas eso es lo que siento que todos buscamos en una relación, ya sea laboral, de amistad o de pareja. De O pareja. sea, que se alimenten mutuamente para que pues precisamente puedan crecer. Ganar. Ajá, Ujú. es ganar, a final de cuentas. Y por eso la pregunta es: ¿con qué estás dispuesto a vivir? Sí, o sea, con- digamos que si a lo mejor hasta este punto has sentido que solamente has existido en lugar de vivir realmente, Ujú. pues puedes hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Con qué cómo o con qué estoy dispuesto a vivir? O sea, ¿qué es lo que me está motivando y qué son las cosas que yo quiero hacer durar en mi vida? Sí, claro. Ya yéndonos a los extremos, estoy dispuesto a comer 3 veces al día, o Sí. nada más comer una vez al día, ¿no? Usar camión y comprarme un coche. O sea, si solo has sentido que existes, pues de alguna manera preguntarte eso para ir conduciendo tu vida, ¿no? Para realmente como empezar a vivir, se podría decir. Sí. Porque pues también llámame clasista, pero la he conocido muchas personas que no tienen dinero y quieren que hacerle la fiesta al niño que tiene Ay. 2 años. Y yo, ay, Que no. tiene 2 años y que no se va a acordar de la pinche fiesta. O sea, yo no me acuerdo de mi fiesta de 2 años. ¿Tú te acuerdas de tu fiesta de 2 años? No, claro Nadie que se no. acuerda, entonces no tiene sentido hacer una fiesta de un niño, gastar dinero en eso, Sí, gastar dinero que no tienes. en porque eso, es o la sea. excusa para ponerse bien pedos todos en la fiesta del niño. No, y es también la excusa de decir, ay, mira, para que vean que yo sí le hago la fiesta a mi bebé. Sí, como de estatus, Y ¿no? claro, o sea, de alguna manera buscar la aprobación social, Ujú. digamos. Pero pues el niño ni se va a acordar, o sea. Que el niño ahí no tiene nada que ver, o sea, es la bandera con la que andas caminando. Efectivamente. Entonces, pues también eso, o sea, ¿estás dispuesto a gastar un chingo en una fiesta nada más por quedar bien? Sí, o sea, ¿qué te está, pues sí, o sea, qué te está motivando? ¿Qué está motivando a tu persona? Efectivamente. ¿Y qué es lo que, el motivo te va a dar la respuesta de qué es lo que está perdurando en tu vida, o qué va a perdurar en tu vida si continúas eso? No, y aparte también, o sea, si tú quieres hacerlo, pues es tu varo, ¿no? Pero, o sea, después no vengas con que, ay, es que no tengo dinero para pagar la renta, ay, es O que... sea, sí, pero al final de cuentas, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿cuál es el motivo válido para ti? Exacto. O sea, para el nuestro, no es válido que estés gastando dinero que no tienes nada más para buscar estatus. Sí, O sea, el motivo, ¿no? definitivamente. O sea, ese motivo no es suficiente para que tengas que gastar dinero que no tienes. Porque es algo que al final de cuentas todo el mundo se va a olvidar, o ni se van a acordar del niño, se van a acordar del güey que se puso pedo, Y andaba de mala copa. o ajá, o sea, se van a acordar de algo, O el o tío que de andaba nada. anunciando y... Al final, hay que saber cuál es el motivo válido para cada uno. Sí, claro. Y, o sea, si te sobra el dinero y quieres hacer Sí, claro, o sea, 4 pinches fiestas porque cumplieron años tus perros, o sea, date. Pero también si no tienes dinero, pues no lo hagas, o sea, es algo innecesario. Y, por ejemplo, no sé, yo veo mucho este ejemplo de que luego se andan quejando, es que no tengo dinero y que no sé qué. ¿Cuántas cheves te tomaste el fin de semana, güey? Que te fuiste al Chabola, te gastaste toda la pinche quincena de la semana y después andas diciendo, ay, no, es que pues ando bien pobre, o es que no traigo dinero y que no sé qué. o por ejemplo lo que yo te decía el otro día de la gente que quiere un buen de dinero, ¿no? Que es como, ay, no, es que me falta y no me alcanza o sea, y es gente que no vive mal, ¿sabes? O sea, que en realidad le alcanza para todo bien,
pero sigue con la idea de que no, es que no me alcanza, es que necesito para comprar esto, para aquello. Y yo te decía, es que realmente, ¿para qué quieres el dinero? Exacto. O sea, ¿qué es lo que el dinero te da? Exacto. ¿Qué es lo que el dinero te está dando? Y además, o sea, ¿cómo ves tú el dinero? ¿Lo estás viendo como una herramienta o lo estás viendo como qué? Sí, porque también hay mucha gente que, pues sí... Porque la gente, hay mucha gente que gasta, pero nada más para que vean que trae un reloj caro o tenis de marca o cosas así que tú dices... Sí, bro, o sea... Mejor utiliza ese dinero para otras cosas que sí van a perdurar, ¿no? Para enjarrar la pared de tu casa o algo así, o sea... Sí, o sea, estas personas... Y es que, o sea, no lo... A lo mejor está sonando medio clasista nuestra discusión. Pero hay que reconocer que luego también hay gente que tiene mucho dinero y que nunca le es suficiente. O sea, que tienen como este círculo vicioso, de que el dinero todo lo puede, ¿no? Pero el problema con ese pensamiento es que si tú crees que el dinero todo lo puede, pues tú vas a hacer lo que sea por dinero. Uh-huh. Tómalo bien o mal, o sea, que estás dispuesto a hacer por dinero. Porque, pues, digo, si lo único que estás buscando en una vida es dinero, pues vas a arrastrarte en un foso de serpientes por dinero. De mamá te vas a aventar de un barranco si todavía nos avientan. Entonces, pues también el clásico de la mamá. El clásico de la jefita. Sí, o sea, al final, pues sí, ¿qué te está...? Si tu trabajo es lo que está perdurando en tu vida, ¿qué quieres? O sea, eso está siendo una herramienta en tu vida, al final de cuentas. Si tu trabajo está siendo, porque al final así es, el trabajo debe ser una herramienta en la vida, ¿qué estás haciendo, vaya, con los frutos de ese árbol? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer con los frutos de ese árbol? Sí. ¿Qué es lo que quieres? Porque al final eso, aunque el trabajo sea algo que perdura, también te da otras cosas que podrían perdurar. O sea, sabes que ya me salió una manzana, entonces quito el huesito, la semilla, el huesito, quito la semilla, Ajá. la planto para que haya otro árbol de manzanas. Sí, claro. Y es que al final de cuentas todo fruto tiene una semilla que diría yo que es el aprendizaje. Uh-huh. Y ese aprendizaje puede multiplicar tus frutos. Exactamente. Porque acuérdense, el saber, el conocimiento aplicado, o sea, el chismecito. El buen chisme. El buen chisme, el conocimiento que aplicas es poder. Y si lo aplicas bien, pues el poder... Sí, eso te puede abrir. Dice, ¿no? Puede te puede abrir muchas puertas al final. Muchas puertas, exactamente. Entonces hay que elegir conscientemente qué queremos hacer durar en nuestra vida para que eso nos motive a actuar. Uh-huh. Y también la contraparte, o sea, no todo es como de que, ay, sí, súper motivacional. Yo soy aquí la parte mala, obviamente. Por eso estoy de negro. Por eso estoy de negro. Yo soy azul de esperanza. Yo negro maldito. Sonó como insulto, ¿no? Sí, amor, cálmate. Quitas eso. Sí, mejor cortas. Y pues sí, o sea, también hay que reconocer que muchos estamos dispuestos a vivir con ciertas cosas, ¿no? Con ciertos puntos de sufrimiento, por así decirlo. Pero ahí es donde tú debes de plantearte con qué estás dispuesto a vivir. Y si estás dispuesto a vivir con que me voy a gastar mi dinero todos los fines de semana en alcohol, o que mi pareja me ponga el cuerno, o que mi pareja me pegue, o que tenga que tomar tal o cual cosa para sentirme bien. Exactamente. O sea, si estás dispuesto a vivir con eso, pues, ¿vale la pena? Vale la pena. Vale la pena. Y vale la pena que estés como pensando en eso. Si no, pues simplemente... que estés haciendo perdurar eso en tu vida. Exacto. Sí, si no, precisamente pues nada más... Pues si ya lo aceptaste, pues ya no le veo el caso que sí, pues si no funciona, pues ya, déjalo. Exacto. Si no, mejor aléjate. No le des vueltas. Ya. No le des vuelta al asunto. Hay que ser tajantes también. Claro. Porque si no... Porque además es tu propia vida, o sea, digo, no sé. Claro. A lo mejor yo lo veo de manera muy seria, de que siempre está esta de,
fluye con la vida y no sé qué. O sea, sí está bien, pero ¿cómo estás tú eligiendo fluir? O sea, ¿sí me explicó? Sí. Sí, o sea, también tienes... O sea, al final de cuentas es tu vida. Y lo que decíamos hace rato. ¿Tienes ¿Solo es una? Tienes opciones. Hasta donde sabemos, solo es una. Así que mejor no hay que arriesgarse. No, aparte de todas maneras, o sea, yo creo que aunque tengas 1000 vidas, debes de tratar de vivir las 1000 Claro. vidas de la mejor manera O sea, posible. no es una oportunidad cualquiera. Exacto. O sea, hay que saber también elegir nuestras batallas, nuestras oportunidades. O sea, siempre hay algo que se tiene que rechazar cuando elegimos una cosa, entonces... Así que pues si estás dispuesto a vivir con eso que te aflige, pues dale, vive. Pero si no, pues mejor cortar los Mejor higos del cortar, árbol. bye. Mejor bye. Mejor bye. Exactamente. Y pues bueno, hasta aquí nuestra hora de podcast. Espero que les haya... Bueno, esperamos más bien que les haya gustado este podcast. Y... podcast. Síganos, denle like, compartan a sus conocidos para que sigamos haciendo contenido, para que En todas sus redes sociales. veamos que sí está teniendo éxito esto. Sí, aparte también creo que a final de cuentas algo bueno o tal vez Sí, bueno, ¿incorrecto? esperamos. Ajá. algo filosóficamente correcto e incorrecto les hemos aportado, ¿no? Y esperemos hayan encontrado Respuesta a esa pregunta. o al menos consuelo. Que no creo porque Esperemos que soy muy hayan, sí, que hayan respondido a esta incógnita personal. Yo personalmente, sí. Así, yo ya tenía la respuesta desde que empezó este programa. Sí. si no estaría hablando de esto. No, bueno, pero creo que es una pregunta que hay que llevarla como constantemente. Sí, aparte es necesario. Ujú. Creo que es necesario también ver que pues tienes opciones. Creo que es necesario ver que también no tienes opciones, pero puedes tener disposiciones, o sea, estás dispuesto a o no estás dispuesto a. Ujú. Sí, Y también pues eso es en base importante. a ello, pues poder como vivir o sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pero que sea tu decisión, que no sea, es que todos mis amigos lo hacen, es que a todos les Epa. gusta. Para caerle bien, para llevar en paz la Sí. cosa. Exactamente. O sea, no estás obligado a ceder a la presión social, y normalmente si cedes a la presión social, lo más probable es que esté algo mal. Que haya un motivo ahí que está Que esté Está erróneo. Ujú. Ujú. Pues sí. Causando error. Pero sí. Comenten si tienen chismecitos también, si quieren contarnos alguna experiencia. que Sí. han Si alguien tenido, quiere venir aquí a hablar de algún tema también, también está aquí abierta es- la puerta. se abre la mesa de discusión, de debate. Claro, la mesa de debate. Que no hay mesa, ¿verdad? Pero Sí, pero imaginaria, obviamente. sí. pero sí. Y pues nada, síganos y Gracias por escucharnos. gracias por escucharnos.